Terminó un largo día en el juzgado donde se desempeñó como juez conocida por su compromiso inquebrantable con la justicia, pero ahora se dirigía a casa con el corazón pesado por el peso de los casos que había escuchado ese día. Solo un poco más, susurró para sí misma tomando una respiración profunda mientras navegaba por el estacionamiento poco iluminado. Tasha estaba embarazada de 7 meses y la hora tardía la estaba cansando. No quería nada más que llegar a casa con su esposo Derek y poner los pies en alto, pero tampoco podía deshacerse de la sensación de que algo estaba pasando. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual y las sombras parecían extenderse más arrastrándose por los rincones de su mente mientras caminaba. El eco de sus pasos resonó en el silencio. De repente, una voz fuerte atravesó la quietud. «Hola, tú ahí, detente». Tasha congeló su corazón acelerado. Se giró para ver a un oficial de policía blanco caminando hacia ella, su mano descansaba en su cinturón, su expresión severa y hostil. «¿Qué hice?», preguntó Tasha con su voz temblorosa pero firme. Nunca le había gustado la confrontación y esta situación se sentía mal. El oficial blanco, no parecía importarle. Sobre su miedo se detuvo a solo unos metros de distancia. Sus ojos se entrecerraron como si la estuviera evaluando. «¿Crees que puedes caminar por aquí como si fueras el dueño del lugar?», ladró su voz fuerte y agresiva. El estómago de Tasha se retorció cuando sintió el peso de sus palabras. Las palabras se sintieron como una acusación, a pesar de que no había hecho nada malo. «Solo me dirijo a casa», respondió tratando de mantener su voz firme. «Tengo todo el derecho de estar aquí». Tasha conocía la ley como jueza, había pasado años estudiándola, aplicándola y asegurándose de que otros la siguieran, pero también sabía que en momentos como este la ley no siempre te protegía así. Claro, el oficial White se burló, dio un paso más cerca invadiendo su espacio personal. «No me gusta tu actitud. ¿Crees que solo porque usas una bata puedes salirte con la tuya?». Su tono goteaba desdén y Tasha sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había enfrentado discriminación antes, pero esto se sentía particularmente amenazante, especialmente estando embarazada. «Oficial, por favor», dijo Tasha tratando de razonar con él. «Realmente necesito llegar a casa. Mi esposo me está esperando». Pero sus palabras parecieron rebotar en él como gotas de lluvia en el pavimento. En lugar de eso se acercó más. La tensión aumentaba con cada segundo. «¿Es así?», se burló. «Eres solo otra alborotadora pensando que puedes caminar por aquí sin consecuencias». Tasha podía ver el odio en sus ojos, un prejuicio profundamente arraigado, que hizo que su corazón se acelerara más rápido. Había pasado años luchando contra este tipo de mentalidad, abogando por la justicia para personas como ella, y ahora aquí estaba enfrentándola de frente. «Por favor, déjame ir», suplicó sintiendo que el pánico crecía dentro de ella. Dio un pequeño paso hacia atrás con la esperanza de crear algo de distancia. «No estoy causando ningún problema», pero en lugar de retroceder el oficial White dio un paso adelante, su rostro retorcido por la ira. «No te atrevas a alejarte de mí», gritó agarrándola del brazo y tirando de ella hacia él. Tasha hizo una mueca de dolor atravesando su cuerpo cuando la agarró con fuerza. La fuerza de su mano envió ondas de choque a través de ella y pudo sentir su corazón latiendo en su pecho. «¿Qué estás haciendo?», jadeó con acento agudo, el miedo recorriéndola. «Estoy embarazada, no puedes tratarme así». Pero el oficial White no parecía inmutarse por sus palabras, en cambio se inclinó más cerca, su aliento caliente contra su rostro. «¿Crees que solo porque eres un juez puedes jugar con reglas diferentes? Te mostraré cómo hacemos las cosas por aquí». La mente de Tasha corría mientras luchaba por procesar la situación. Aquí ella era una jueza respetada, una madre que se enfrentaba a un oficial que se suponía que debía protegerla. La pura absurdidad del momento la hizo sentir mareada. Estaba aterrorizada por ella misma y por su hijo por nacer. Justo en ese momento un destello de movimiento le llamó la atención. Un grupo de personas que habían notado la conmoción comenzó a reunirse a poca distancia. Algunos estaban filmando con sus teléfonos, mientras que otros gritaban en protesta. El corazón de Tasha saltó al ver a sus vecinos, su comunidad presenciando la injusticia desarrollarse. «Oye, déjala ir», una persona gritó, y Tasha sintió una oleada de esperanza. Tal vez no tendría que enfrentar esto sola, tal vez alguien defendería a su oficial. La expresión de White cambió cuando notó la creciente multitud. El peso de sus ojos parecía presionarlo, y por un breve momento dudó, pero en lugar de retroceder, apretó su agarre en el brazo de Tasha. «¿Crees que puedes entrar aquí y faltarme el respeto? Te vas a arrepentir de esto», escupió, su voz mezclada con veneno. La palabra dolió como una bofetada y Tasha sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero no se rendiría. «Tú eres el que está equivocado, oficial. Así no es como se trata a la gente», dijo con voz firme a pesar de su miedo. La multitud comenzó a hacerse más fuerte, exigiendo que el oficial White la liberara. El sonido de voces llenó el callejón. Un coro de apoyo que se opuso a la agresión del oficial. Tasha sintió una oleada de adrenalina. Este era su momento de luchar para defenderse a sí misma y a su bebé. Luego, en un movimiento que nunca esperó, el oficial White le dio una fuerte patada en el estómago. El dolor atravesó su cuerpo y cayó al suelo jadeando por aire. La multitud estalló en una escoria y la visión de Tasha se volvió borrosa mientras luchaba por recuperar el aliento.
En ese instante todo se sintió surrealista. El mundo giró a su alrededor y apenas podía comprender lo que estaba pasando. Había estado tan concentrada en llegar a casa y proteger a su hijo nonato que no se había preparado para este nivel de brutalidad. Pide refuerzos. Alguien gritó desde la multitud y Tasha pudo oír el pánico en sus voces, pero todo en lo que podía concentrarse era en el dolor que irradiaba por su cuerpo. Se sintió débil, vulnerable y aterrorizada, pero tan rápido como empezó, el caos del momento cambió. Tasha de repente se encontró en el suelo rodeada de personas que habían presenciado el ataque. Gritaban pidiendo ayuda y exigían que alguien actuara en medio del caos. El teléfono de Tasha vibró en su bolsillo. Con una mano temblorosa, logró sacarlo. Era Derek, su marido, que llamaba para ver cómo estaba mientras presionaba el teléfono contra su oreja. Su voz temblaba. Derek, te necesito. Te necesito ahora. Estoy en problemas. ¿Dónde estás? La voz de Derek estaba llena de preocupación y Tasha pudo oír la urgencia en su tono. Respiró hondo tratando de concentrarse a pesar del dolor. Estoy en el callejón junto al juzgado. Se las arregló para decir haciendo una mueca de dolor. Es oficial. El blanco floreció sobre ella. Su expresión se endureció por la adrenalina y la rabia que lo impulsaban. Quédate en la línea, ya voy. Derek gritó. Su voz se volvió distante mientras corría a su lado. Tasha colgó sintiéndose asustada y aliviada. Sabía que Derek lucharía por ella tal como lo había hecho por tantos otros mientras la multitud seguía gritando. El oficial White dio un paso atrás, claramente desconcertado por la atención inesperada, pero aún no había terminado. Te arrepentirás de esto, murmuró. Su rostro se contorsionó por la ira en ese momento. Tasha sintió un destello de desafío. No dejaría que la intimidara. No dejaría que ganara con cada pizca de fuerza que pudiera reunir. Se levantó. Su visión se aclaró lo suficiente para ver los rostros de las personas a su alrededor, todos de pie en solidaridad contra la injusticia. El oficial miró a su alrededor. Su bravuconería se desvaneció cuando la multitud se cerró creando una barrera entre él y Tasha. Las voces a su alrededor se hicieron más fuertes pidiendo justicia, exigiendo rendición de cuentas. El corazón de Tasha se hinchó de gratitud por el apoyo de su comunidad a las personas que se negaron a quedarse de brazos cruzados y dejar que esto sucediera en ese momento. Sonó en la distancia cada vez más fuerte a medida que se acercaba, el sonido atravesó la tensión que señalaba la llegada de más oficiales, pero Tasha sintió una extraña mezcla de esperanza y miedo. ¿La apoyarían o se pondrían del lado del oficial White? Mientras las luces intermitentes iluminaban el callejón, Tasha se preparó para lo que vendría. Sabía que este era solo el comienzo de una larga lucha contra la discriminación que había enfrentado toda su vida, pero también sabía que no estaba sola. La multitud se mantuvo firme, unida en una demanda de justicia, y mientras miraba a su alrededor, Tasha sintió una oleada de determinación. Lucharía por sus derechos, por su bebé y por todos los que alguna vez habían sido agraviados por el sistema. La escena estaba preparada para un enfrentamiento entre la justicia y el prejuicio y Tasha estaba lista para enfrentar lo que viniera después. La batalla acababa de comenzar y estaba preparada para tomar una posición sin importar el costo. El callejón estaba oscuro con solo unas pocas luces de la calle parpadeantes que proyectaban sombras espeluznantes en el suelo. Tasha se quedó congelada, su corazón latía con fuerza en su pecho todavía procesando lo que acababa de pasar. Podía sentir el aire frío de la noche mordiendo su piel, pero nada se sentía más frío que el miedo corriendo por sus venas. El oficial White acababa de empujarla y ahora estaba asustada por su bebé y por ella misma. De repente su teléfono vibró en su bolsillo, devolviéndola a la realidad. Era un mensaje de su asistente Sara. ¿Estás bien? Escuché que algo pasó. Tasha escribió rápidamente, sus dedos temblaban. Estoy bien, te lo explicaré más tarde. Sabía que necesitaba calmarse, pero la ira que burbujeaba dentro de ella le dificultaba pensar con claridad. Tasha respiró profundamente tratando de ordenar sus pensamientos. Recordó las lecciones que había aprendido en sus años como juez: nunca mostrar miedo, siempre defender tu posición. Era conocida en la corte como alguien que luchaba por los que no tenían voz, especialmente aquellos que habían sido heridos por el sistema, pero parada allí en el callejón frente a un hombre uniformado que la veía como nada más que un problema, se sintió diferente mientras regresaba a su auto. Repitió los eventos en su mente. El oficial White la había tratado como si fuera una criminal simplemente por su color de piel. No era la primera vez que se enfrentaba a la discriminación, pero era la primera vez que sucedía mientras estaba embarazada. El pensamiento le retorció el estómago. Tasha se subió a su coche y condujo a casa con la mente acelerada. Tenía un caso de alto perfil por delante que involucraba mala conducta policial. Este incidente afectaría su juicio en ese caso. ¿El oficial White usaría esto para pintarla como una mujer enojada e inestable?
No podía dejar que eso sucediera. Cuando finalmente llegó a casa, Tasha se sintió aliviada de encontrar a su esposo Marcus esperándola en la sala de estar. Levantó la vista cuando ella entró, la preocupación grabada en su rostro. ¿Qué pasó? Llegaste tarde a casa, dijo notando la tensión en su voz. Tuve un encontronazo con el oficial White. Tasha respondió tratando de sonar tranquila. Él me empujó. Los ojos de Marcus se abrieron. Ed, ¿estás bien? ¿Te lastimó a ti o al bebé? Su voz estaba llena de pánico, y se acercó a ella escaneando su cuerpo en busca de signos de lesión. Estoy bien, le aseguró colocando una mano sobre su vientre, pero estoy muy enojada. Me trató como si no fuera nada. ¿Quieres ir a la estación de policía? Deberíamos denunciarlo. Marcus sugirió, sus puños apretados a sus costados. Tasha, su cabeza. No puedo ahora mismo, tengo que pensar en cómo manejar esto. Soy el juez, no puedo dejar que mis emociones tomen el control mientras hablaban. Tasha sintió una mezcla de emociones arremolinándose dentro de ella. El incidente no se trataba solo de ella, se trataba de los innumerables otros que habían enfrentado un trato similar a manos de personas como el oficial White. Necesitaba tomar medidas no solo por ella misma, sino por todos los que habían sido maltratados. A la mañana siguiente, Tasha se despertó decidida. Comenzó a escribir todo lo que sucedió, asegurándose de incluir cada detalle. Cuanto más escribía, más se daba cuenta de lo importante que era contar su historia. Este no era solo un problema personal, era un problema sistémico que necesitaba ser abordado. Mientras tomaba un sorbo de café, Tasha llamó a Sarah, su asistente, y compartió los detalles del incidente. Necesito tu ayuda, dijo firmemente. Que necesitamos reunir evidencia contra el oficial White y asegurarnos de que no pueda hacerle esto a nadie más. Absolutamente, Sarah respondió sin dudarlo. Podemos comunicarnos con la comunidad, la gente necesita saber qué sucedió. Tasha pasó las siguientes horas recopilando información. Se comunicó a activistas locales que habían estado trabajando contra la brutalidad policial y comenzaron a planificar una reunión comunitaria. Quería crear un espacio donde las personas pudieran compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. El pensamiento le dio fuerza. En los días siguientes, Tasha se sintió más empoderada que nunca. La reunión comunitaria se programó para la semana siguiente y estaba decidida a marcar una diferencia. Cuando difundió la noticia, descubrió que muchas personas habían experimentado incidentes similares con el oficial White y otros oficiales del departamento. Cada historia alimentó su pasión por luchar contra la discriminación que había plagado a su comunidad durante demasiado tiempo, pero también enfrentó desafíos. El departamento de policía no estaba contento con sus planes. Los rumores comenzaron a circular y Tasha escuchó rumores de intentos de desacreditarla en el juzgado. Para pintarla como alguien que era demasiado emocional, no apta para servir como juez. Era una táctica que usaban a menudo contra las mujeres, especialmente las mujeres de color. Una tarde, mientras Tasha se preparaba para la reunión comunitaria, recibió una llamada telefónica inesperada de una vieja amiga, Jasmine. Habían crecido juntas, pero Tasha había perdido contacto con ella cuando Jasmine y se mudaron a otro estado. Escuché lo que pasó. Jasmine dijo que su voz se preocupaba. Lo siento mucho, Tasha, eres tan fuerte por enfrentarlos. Lo aprecio, pero necesito más que apoyo, necesito acción. Tasha respondió, estoy organizando una reunión para discutir la brutalidad policial y quiero que estés allí. Jasmine aceptó venir, pero Tasha sabía que necesitaba más voces para amplificar el mensaje. Se acercó a otros amigos y líderes comunitarios con la esperanza de incorporarlos. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, la emoción y los nervios se arremolinaban dentro de ella. El día de la reunión, Tasha llegó temprano para instalar el centro comunitario. Estaba lleno de caras conocidas y sintió una oleada de gratitud al ver a tanta gente reunirse. La sala comenzó a llenarse de conversaciones mientras la gente compartía sus experiencias, creando una atmósfera de unidad y fuerza. Cuando llegó el momento de comenzar, Tasha respiró profundamente. Mire a la multitud, gracias a todos por estar aquí. Hoy nos hemos reunido para discutir algo importante: la brutalidad policial y la discriminación que muchos de nosotros hemos enfrentado. Mientras hablaba podía sentir la energía en la sala cambiar. La gente escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza en acuerdo. Tasha compartió su historia detallando el incidente con el oficial White, y mientras hablaba podía ver la ira y el dolor reflejados en los rostros de los miembros de su comunidad. Sé que no soy la única que se ha enfrentado a esto, continuó. Tenemos que unirnos y exigir un cambio. Merecemos vivir sin miedo, sin importar el color de nuestra piel. La multitud estalló en aplausos, sus voces se elevaron en apoyo. Tasha sintió una oleada de esperanza al darse cuenta de que todos estaban juntos en esto. A medida que avanzaba la reunión, varios oradores inclinaron la palabra compartiendo sus propias experiencias. Cada historia agregó peso a la conversación, construyendo una narrativa colectiva de resiliencia. Tasha escuchó atentamente, tomando notas y conectando con cada orador. Compartieron no solo su dolor, sino también sus esperanzas para el futuro. Al final de la reunión, Tasha sabía que habían construido una base sólida para el cambio. Formemos una coalición,
Sugirió que debemos responsabilizar a la policía y asegurarnos de que nadie más se enfrente a lo que hemos enfrentado. La sala estalló en acuerdo y Tasha sintió un renovado sentido de propósito. Ya no era solo una víctima, era una líder que unía a su comunidad para luchar contra la injusticia. Pero cuando Tasha dejó las reuniones, sintió que una sensación de inquietud regresaba. ¿Qué haría el oficial White en respuesta? ¿Intentaría tomar represalias? El pensamiento persistía en su mente mientras conducía a casa. El peso de la lucha por delante se asentaba sobre sus hombros. Poco sabía ella que la batalla recién comenzaba. Los próximos días pondrían a prueba su determinación de formas que nunca imaginó. Pero Tasha estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Tenía a su comunidad detrás de ella, y juntos se asegurarían de que sus voces fueran escuchadas. Cuando estacionó el auto y entró a su casa, podía sentir a su bebé moverse en su vientre, un recordatorio de por qué estaba luchando. Tasha sabía que necesitaba proteger el futuro de su hijo. La lucha contra el racismo no era solo su batalla, era por cada niño que merecía crecer en un mundo donde se sintiera seguro y valorado sin importar su color de piel. En las próximas semanas, Tasha aprovecharía su determinación y la canalizaría en un movimiento que cambiaría vidas y no retrocedería hasta que se hiciera justicia, no solo para ella, sino para cada persona que alguna vez había sido agraviada. La batalla estaba lejos de terminar, pero con su comunidad a su lado, Tasha se sintió lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. El aire estaba cargado de tensión mientras Tasha se alejaba de la confrontación con el oficial White. No podía quitarse la sensación de incredulidad por qué la había tratado de esa manera. El miedo que corría por sus venas estaba mezclado con ira mientras se apresuraba hacia su auto. Pensó en su bebé. Estaba todo bien. Puso una mano protectora sobre su vientre, respirando profundamente para calmarse. La misma la escena en el callejón no había ido como ella había imaginado. Había planeado ir de compras para suministros de bebé, emocionada por prepararse para la nueva llegada. En cambio, se encontró en una situación aterradora, una que ninguna madre debería tener que enfrentar. No era solo el abuso físico que había sufrido, era la absoluta falta de respeto y discriminación que atravesó su corazón. No era solo una mujer, sino una mujer negra, embarazada y vulnerable, pero tratada como si fuera una criminal. Cuando llegó a su auto, sacó su teléfono y llamó a su asistente. Leo, necesito que me encuentres en el juzgado. Es urgente, dijo Tasha con la voz temblorosa. Ligeramente, acabo de tener un encuentro con el oficial White. Necesito discutir esto. ¿De acuerdo, Tasha? Voy en camino, Leah, respondió. Había preocupación en su voz, pero Tasha no quería preocuparla demasiado. Podía escuchar la urgencia en los pasos de Leah. Cuando colgó la llamada, el viaje al juzgado se sintió más largo de lo habitual. La mente de Tasha se aceleró con pensamientos. ¿Cómo podría tomar medidas contra el oficial White? Se suponía que debía protegerla, no lastimarla a ella. ¿Cuántas otras mujeres habían experimentado el mismo miedo? Cuanto más conducía, más determinada se volvía a no dejar que este incidente se le escapara. Una vez que llegara al juzgado, Tasha se apresuró a entrar por las pesadas puertas que resonaban detrás de ella. Las vistas y sonidos familiares de su lugar de trabajo la tranquilizaron momentáneamente. Necesitaba concentrarse. Había luchado por la justicia antes y ahora era el momento de luchar por sí misma en su oficina. Leo ya estaba esperando, caminando de un lado a otro con la preocupación escrita en todo su rostro. Tasha, ¿qué pasó?, preguntó. Su voz era urgente. Tasha respiró profundamente, obligándose a recordar los detalles del encuentro. Leah, el oficial White, me agredió. Me empujó y me pateó mientras estaba embarazada. Solo estaba tratando de caminar hacia mi auto. Su voz tembló mientras relataba los eventos. La expresión de Leah cambió de preocupación a furia. Eso es inaceptable. Tenemos que denunciarlo. Tasha, esto no se trata solo de ti, se trata de todos los que han sufrido en sus manos. Tasha asintió con la cabeza. Su determinación se hizo más fuerte. Quiero reunir pruebas. Necesitamos demostrar que este no es un incidente aislado. Tiene una historia y debemos darla a conocer. Cómo comenzaron. Al investigar los antecedentes del oficial White, Tasha sintió que su ira hervía. Descubrieron numerosas quejas en su contra por uso excesivo de la fuerza y discriminación racial, muchas de personas negras que lo habían encontrado durante paradas de tráfico y otras situaciones. Cada historia pintaba un panorama sombrío del comportamiento abusivo del oficial. Mire esto, dijo Leah, señalando un documento en la pantalla de su computadora. Hay múltiples casos en los que usó fuerza excesiva contra personas de color. Ha sido denunciado una y otra vez, pero parece que no le pasa nada. El corazón de Tasha se hundió. Es exasperante. ¿Cómo puede alguien que se supone que nos protege actuar así? Necesitamos mostrarle al mundo que este no es solo un caso único, sino parte de un problema mayor. Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros al saber que su voz podría marcar la diferencia mientras continuaban su investigación. Tasha notó una multitud creciente afuera del Palacio de Justicia. Curiosa, se acercó a la ventana y jadeó con acento agudo.
Un grupo de manifestantes se había reunido con carteles que decían justicia para las vidas de los negros y detener la brutalidad policial. La vista de su comunidad en contra de la injusticia la llenó de esperanza, pero también aumentó su ansiedad. ¿Qué pasa si se enteran de mi encuentro con el oficial? Tasha respiró profundamente y su determinación se fortaleció. Tienes razón, si podemos organizar un movimiento en torno a esto, podemos hacer una verdadera diferencia. Necesitamos llamar a la comunidad, reunir testimonios y presionar para que se rindan cuentas. Pasaron las siguientes horas redactando una declaración para la prensa que describía los incidentes de brutalidad policial y el racismo sistémico presente en su comunidad. Tasha estaba decidida a garantizar que el oficial White enfrentara las consecuencias de sus acciones, no solo por ella misma, sino por todos los que habían sufrido a manos de la policía. Cuando el sol comenzó a ponerse, se prepararon para salir a hablar a la multitud. El corazón de Tasha se aceleró cuando pisó los escalones del juzgado y miró el mar de caras que habían venido a apoyarla. Podía sentir su energía y su ira compartida, y eso alimentó su coraje. Gracias por estar aquí hoy, Tasha comenzó con su voz firme pero llena de emoción. Estoy ante ustedes no solo como juez sino como una mujer que ha experimentado el miedo y el dolor de la discriminación racial. Hoy lo enfrenté directamente a manos del oficial White. Los jadeos resonaron entre la multitud mientras escuchaban atentamente. Quiero que todos sepan que estoy comprometida a luchar por la justicia no solo para mí, sino por cada persona que ha sido atacada y abusada por aquellos que se supone que deben protegernos. No podemos permanecer en silencio, no podemos permitir que esto continúe. La multitud estalló en aplausos y vítores. Una ola de apoyo inundó a Tasha. Sintió un renovado sentido de propósito y fuerza al saber que no estaba sola en esta lucha. Después de la manifestación, Tasha y Leah comenzaron a recopilar testimonios de quienes se habían encontrado con oficiales. La gente blanca comenzó para dar un paso adelante compartiendo sus experiencias de perfilación racial y fuerza excesiva. Cada historia se sumaba a la creciente evidencia en su contra, pintando una imagen de un hombre que había abusado de su poder una y otra vez. Una noche, mientras recopilaban los testimonios, Tasha recibió una llamada de su amigo y compañero activista Marcus. Tasha, escuché sobre lo que pasó, quiero ayudar, necesitamos asegurarnos de que esto reciba la atención de los medios que merece, necesitamos volvernos virales. Tasha sintió una oleada de entusiasmo ante la idea. Sí. Organicemos una conferencia de prensa, invitaremos a todos y nos aseguraremos de que nuestras voces sean escuchadas. Con Renewed Energy, comenzaron a planificar la conferencia, llegando a las estaciones de noticias locales y activistas. El impulso estaba creciendo, y Tasha podía sentir el apoyo de su comunidad reuniéndose a su alrededor. El día de la conferencia de prensa llegó y el juzgado estaba lleno de reporteros, cámaras y simpatizantes. Tasha se paró frente al podio con el corazón latiendo con fuerza mientras miraba el mar de caras. Este era el momento por el que había estado luchando. Cuando comenzó a hablar, su voz hizo eco en el patio. Hoy nos reunimos no solo por justicia para mí, pero para cada persona negra que ha sido atacada, irrespetada y abusada por la policía. Este es nuestro momento de unirnos y exigir un cambio. La multitud estalló en vítores y la energía era eléctrica. Tasha sintió una sensación de unidad y fuerza en el aire mientras continuaba hablando. Las cámaras capturaron cada momento, transmitiendo sus palabras por toda la ciudad. Compartió su propia historia y los testimonios de otros que ilustran los problemas arraigados de racismo e injusticia que plagaron su comunidad. Cuando concluyó la conferencia de prensa, Tasha sintió una mezcla de alivio y determinación. Había tomado una posición y su comunidad había respondido. Sabía que esto era solo el comienzo, pero era un paso crucial en la lucha por la justicia. Cuando Tasha salió del juzgado, la multitud vitoreó su nombre. Tasha, 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 resonó en las calles, un poderoso recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. Continuarían luchando por la justicia juntos, decididos a lograr un cambio y responsabilizar al oficial White por sus acciones en los días siguientes. Tasha y sus aliados trabajaron incansablemente para reunir pruebas y prepararse para la inevitable confrontación con el oficial White. Con el apoyo de su comunidad se sintió empoderada y lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. La lucha por la justicia se había vuelto más que personal, era un movimiento colectivo que apuntaba a desafiar los sistemas de opresión que habían plagado su sociedad por demasiado tiempo. Mientras Tasha reflexionaba sobre su viaje, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por ella misma o por su bebé, sino por las generaciones futuras. Quería que su hijo creciera en un mundo donde la justicia no fuera solo un sueño, sino una realidad. Con cada paso adelante, sentía una sensación de esperanza de que juntos podrían hacer de ese mundo una posibilidad. Tasha se paró frente al alto e imponente Palacio de Justicia, su corazón latía con fuerza en su pecho. Era el día después de su enfrentamiento con el oficial White, y estaba decidida a asegurarse de que su
Voz fuera escuchada. El sol brillaba brillantemente, pero la luz se sentía pesada, casi sofocante, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Podía ver a la multitud reunida afuera, gente sosteniendo carteles que decían justicia para Tasha, y en la brutalidad policial la energía en el aire era eléctrica, zumbando con anticipación y solidaridad. Tomando una respiración profunda, Tasha cuadró los hombros. No se trataba solo de ella, se trataba de todos los que alguna vez habían enfrentado discriminación y abuso. Mientras se acercaba a los escalones del juzgado, vio caras familiares, amigos, familia y simpatizantes de su comunidad. Le sonrieron sus expresiones llenas de aliento. Su presencia le recordó que no estaba sola en esta lucha y fortaleció su determinación dentro del juzgado. Tasha se movió por los pasillos, su mente acelerada. Había pasado la noche revisando sus notas y preparando su caso contra el oficial White. Los recuerdos de sus duras palabras y el dolor de sus acciones se reproducían como una película en su mente. Sabía que tenía que enfrentar no solo al oficial, sino también los problemas sistémicos que permitieron que tal comportamiento continuara sin control. En su oficina, Tasha reunió sus materiales, fotografías de las declaraciones de los testigos del incidente y sus propias notas detallando su experiencia. Cada un trozo de papel representaba un paso más hacia la justicia, pero sentía el peso de su tarea. No se trataba solo de ella, se trataba de crear un cambio para todos los que habían sido silenciados. De repente, un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Marcus, un amigo cercano y compañero abogado que la había apoyado durante esta terrible experiencia. Hola, Tasha, dijo. Al entrar, quería registrarme y ver cómo lo estás llevando. Tasha forzó una sonrisa, pero por dentro sintió que los nervios se le tensaban en el estómago. Estoy bien, creo que solo estoy ansiosa. Hoy es un gran día. Marcus asintió con la cabeza. En serio, puedes con esto. Recuerda que no solo estás luchando por ti misma, estás dando un ejemplo para todos los demás. La comunidad te respalda. Sus palabras le brindaron una sensación de comodidad, pero la verdad era que Tasha sintió la presión de las expectativas que pesaban sobre ella. Se había ganado una reputación de ser dura con la discriminación y la mala conducta policial, pero esta vez se sintió profundamente personal. Estaba asustada, pero más que nada estaba decidida. No los defraudaré, dijo con voz firme mientras caminaban juntos hacia la sala del tribunal. La atmósfera cambió, el aire se sintió cargado de energía y cuando entraron en la sala, Tasha podía sentir las miradas de los espectadores sobre sus amigos, líderes comunitarios e incluso activistas locales, habían venido a mostrar su apoyo. La sala estaba repleta de susurros y murmullos, pero cuando tomó asiento, un silencio cayó sobre la multitud. El juez entró y todos se pusieron de pie. Tasha podía sentir su corazón acelerado mientras tomaba su lugar al frente de la sala. Miró al oficial White, que estaba sentado al otro lado del pasillo. Parecía desafiante, su mandíbula apretada y su expresión inquebrantable. En ese momento Tasha supo que esta no era solo una batalla por ella misma, era una lucha contra los prejuicios que habían plagado su sociedad durante demasiado tiempo. Comenzaron los procedimientos y Tasha escuchó atentamente mientras el fiscal exponía el caso contra él. Oficial White, la evidencia era convincente, imágenes de video del incidente, testimonios de testigos e informes médicos que detallaban las lesiones que Tasha había sufrido con cada pieza de evidencia presentada. Tasha sintió una oleada de esperanza cuando finalmente fue su turno de hablar. Tasha respiró profundamente, se calmó, se puso de pie, su voz era firme y comenzó a contar su experiencia de ese día. Simplemente estaba caminando a casa y sin ninguna razón, el oficial White se acercó. Tasha me miró agresivamente, no me vio como una persona sino como un problema, dijo, su voz se alzó con convicción. Tasha habló sobre el dolor de ser pateada, sobre el miedo que sentía por su hijo por nacer, detalló cómo el incidente no solo la había afectado físicamente, sino que la había sacudido emocionalmente. Como juez, he luchado contra la discriminación racial toda mi carrera, he visto cómo el sistema puede fallar y no puedo permitir que esto continúe, declaró, sus ojos escaneando la sala. La audiencia estaba cautivada. Las poderosas palabras de Tasha resonaron con aquellos que habían experimentado injusticias similares. Compartió su esperanza de cambio no solo para ella misma, sino para cada individuo que había sido tratado injustamente debido a su raza. La sala estaba en silencio, cada año sintonizados con su historia. Después de que Tasha terminó, el fiscal continuó construyendo su caso, trayendo testigos que apoyaron su historia. Cada persona que testificó agregó una capa de verdad a la narrativa y la evidencia contra el oficial White se hizo más fuerte, pero a medida que avanzaba el día, Tasha comenzó a sentir que la tensión cambiaba. Se dio cuenta de que la defensa estaba preparando su contraataque. El abogado del oficial White se puso de pie, su expresión engreída, mientras comenzaba a hablar. Damas y caballeros del jurado, mi cliente es simplemente un oficial dedicado a hacer su trabajo. Las acusaciones de la señorita Lewis son exageradas, un malentendido de una parada de rutina, dijo, su voz goteando. Con descendencia, Tasha sintió que se le hundía el estómago cuando la defensa se lanzó a su estrategia de desacreditarla. Tergiversaron sus palabras e intentaron pintarla como alguien que
Reaccionaba exageradamente a un incidente menor, ya estabas molesta, y está claro que tu embarazo puede haber nublado tu juicio, el abogado afirmó tratando de hacerlo duda en las mentes del jurado. Tasha apretó los puños tratando de mantener la compostura. No estaba solo una mujer embarazada, era una jueza que había dedicado su vida a luchar contra la injusticia. La sala del tribunal se sentía cargada de tensión, y podía sentir la urgencia en el aire. Luego llegó el momento que Tasha había estado esperando. Al fiscal llamó a Diane, una testigo que había visto el incidente desarrollarse. Diane subió al estrado, aquí expresión seria, mientras se enfrentaba al jurado. Tasha podía ver a su amiga temblando ligeramente, pero también notó la determinación en sus ojos. ¿Puede decirnos qué vio ese día?, preguntó el fiscal, y Diane asintió. Yo estaba caminando, y vi al oficial White confrontar a la señorita Louise. Diane dijo que era impactante verlo actuar de esa manera, ella solo estaba parada allí, y luego la pateó. No podía creerlo. Tasha sintió una oleada de gratitud por la valentía de Diane, este fue el momento que podría cambiar el rumbo. Mientras Diane continuaba hablando sobre lo que había presenciado, la tensión en la sala cambió nuevamente. El jurado escuchó atentamente, claramente conmovido por su testimonio. Después del testimonio, el corazón de Tasha se aceleró mientras se preparaba para la siguiente fase del juicio. Sabía que la defensa intentaría para encontrar grietas en la historia de Diane, pero esperaba que el jurado viera la verdad. Tasha se sentó tranquilamente con pensamientos arremolinándose en su mente, recordándose a sí misma su propósito a medida que el día llegaba a su fin. Tasha se sintió agotada pero decidida. El primer día había ido mejor de lo que esperaba, pero sabía que todavía había batallas que pelear. No dejaría que las acciones del oficial White la definieran a ella o a su comunidad. Mañana sería un nuevo día y continuaría luchando por la justicia en los días siguientes. El juicio continuó con más testigos y testimonios. La atmósfera en la sala del tribunal cambió a medida que más personas se presentaron y compartieron sus experiencias de perfil racial y discriminación. Cada historia se basó en el coraje de Tasha, creando una narrativa poderosa que resonó en todos los asistentes, pero la defensa fue implacable. Trabajaron duro para socavar la credibilidad de Tasha, tratando de distraer al jurado del problema real en cuestión. Su estrategia era confundir e intimidar, pero Tasha se mantuvo firme. Se negó a dejar que la silenciaran a medida que avanzaba el juicio. Se hizo evidente que la historia de Tasha estaba tocando una fibra no solo en el jurado, pero con los medios de comunicación públicos comenzaron a cubrir el caso ampliamente, atrayendo más atención a los problemas de brutalidad policial y racismo sistémico. Los partidarios se congregaron afuera del juzgado con carteles que decían justicia para Tasha y no más abuso. La respuesta de la comunidad se hizo más fuerte con cada día que pasaba y Tasha podía sentir el peso de su apoyo levantando su ánimo. Ella sabía que esto era más que solo su caso, se trataba de crear un futuro donde todos pudieran sentirse seguros y respetados. A medida que el juicio entraba en sus últimos días, Tasha sintió la presión creciendo, tenía que mantenerse concentrada, mantenerse fuerte. Cuando finalmente fue su turno de dirigirse al jurado por última vez, se mantuvo erguida, su voz firme. No solo estoy luchando por mí misma, declaró, sino por todos los que han sido silenciados. Debemos responsabilizar a los que están en él poder por sus acciones y no permitimos que esta injusticia continúe. La sala del tribunal estaba en silencio, y Tasha podía sentir el peso de sus palabras flotando en el aire. El jurado parecía comprometido, asintiendo mientras escuchaban su apasionada súplica. Esta era su oportunidad de tener un impacto duradero para hacer hincapié en la importancia de la justicia y la igualdad para todos. Finalmente, cuando el juicio concluyó, el juez llamó a las declaraciones finales. Tasha sabía que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. El jurado pronto deliberaría y su decisión determinaría el resultado de su lucha contra las acciones del oficial White. Tasha respiró profundamente, aferrándose a la esperanza de que la justicia prevalecería. Miró los rostros de sus partidarios, sacando fuerza de su creencia inquebrantable en ella. Sin importar lo que sucediera, continuaría defendiendo lo correcto, luchando por un futuro donde todos pudieran sentirse seguros y respetados. En ese momento, Tasha entendió que esto era más que una batalla personal, era un movimiento y estaba orgullosa de ser parte de él. El viaje estaba lejos de terminar, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera que le esperaba con el corazón lleno de determinación. Se preparó para los momentos finales del juicio, sabiendo que algún día se haría justicia. Tasha se sentó en su oficina con el corazón lleno de determinación. Los acontecimientos de los últimos días la pesaban mucho, pero se sentía más decidida que nunca. Miró el reloj de la pared. El tiempo se estaba acabando y sabía que tenía que actuar rápido. El oficial White no era un policía cualquiera. Aquí estaba representado un sistema que había permitido la discriminación racial. Fester, si no hacía algo ahora, tal vez nunca enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Mientras hojeaba los documentos de su escritorio, la asistente de Tasha, Lisa, golpeó suavemente antes de entrar. «Hola, juez Lewis», dijo con una mezcla de preocupación y apoyo en su voz. «Solo quería ver cómo estás». «¿Cómo estás?»,
Tasha levantó la vista agradecida por la presencia de Lisa. Estoy bien, pero debemos investigar más a fondo los antecedentes del oficial White. Sé que hay quejas en su contra, pero necesito encontrar la evidencia para demostrar que tiene un patrón de abuso. Lisa Ned, su expresión seria. He estado escuchando rumores sobre él. La gente de la comunidad ha comenzado a hablar y está dispuesta a compartir sus experiencias si te comunicas con ellos. Tasha sintió un destello de esperanza. Organicemos algunas reuniones. Necesitamos reunirnos. Tanta información como podamos y tenemos que actuar rápido, no podemos dejar que esto pase desapercibido. Con Renewed Energy, comenzaron a hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes a aquellos dispuestos a hablar en contra del oficial White. Cuando Tasha se acercó a los miembros de la comunidad, sintió una oleada de solidaridad. Era importante que la gente supiera que no estaban solos, podían unirse contra la injusticia. Más tarde, esa tarde, Tasha se reunió con un grupo de activistas comunitarios en un café local. Cuando entró vio caras familiares llenas de determinación. El aire zumbaba con una mezcla de energía ansiosa y resolución esperanzada. Respiró profundamente y dio un paso al frente de la pequeña sala. Gracias a todos por venir. Tasha comenzó con voz firme. Sé que han oído sobre lo que me pasó, pero no se trata solo de mi caso, se trata del problema más amplio del racismo y el abuso en nuestra fuerza policial. Tenemos que unirnos para sacar esto a la luz. La sala quedó en silencio y luego uno de los activistas, Marcus, habló. Estamos con usted, juez Lewis, todos hemos enfrentado la discriminación y es hora de tomar una posición. No podemos dejar que el oficial White se salga con la suya. Sus acciones duelen toda la comunidad. Tasha notó que sentía el peso de sus experiencias compartidas. Necesitamos testimonios. Quiero compilar una lista de personas que han sido maltratadas por él o cualquier otra persona en el departamento. Si reunimos suficiente evidencia, podemos presentar un caso que no solo lo responsabilizará, sino que también impulsará un cambio sistémico. Mientras discutían estrategias y compartían historias, la sala se llenó de determinación. Tasha sintió que un sentido de propósito se encendía dentro de ella al saber que este era solo el comienzo de un movimiento que podría cambiar el curso de su comunidad. En los días siguientes, Tasha y su equipo trabajaron incansablemente entrevistando a personas que se habían encontrado con el oficial White. Algunas compartieron historias de haber sido detenidas sin motivo. Otras hablaron sobre el trato irrespetuoso durante las interacciones de rutina. Cada relato agregó una capa al caso que reveló una situación preocupante. Patrón de comportamiento, pero el camino por delante no era fácil. Tasha enfrentó amenazas e intimidación de aquellos que querían silenciarla. Una noche, cuando salía del juzgado, un auto pasó a toda velocidad tocando la bocina fuerte y gritando insultos. El escalofriante recordatorio de los peligros que enfrentaba solo alimentó su determinación de llevar esto a cabo. No podía dejar que el miedo ganara. Una noche tarde, mientras ella y Lisa revisaban los testimonios, se toparon con una pieza crítica de evidencia, un video tomado por un transeúnte durante una de las confrontaciones anteriores del oficial White. En las imágenes se ve al oficial usando fuerza excesiva sobre un joven negro, y los detalles fueron impactantes. Mira esto, Lisa exclamó con los ojos muy abiertos mientras reproducía el video. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos para mostrar un patrón claro de su comportamiento. Tasha sintió una oleada de adrenalina mientras miraba el video. Su corazón palpitaba fuerte. Esto es todo, necesitamos incluir esto en nuestra evidencia. Si podemos presentar esto ante el tribunal, demostrará que las acciones del oficial White no son incidentes aislados. Rápidamente se comunicaron con su equipo legal, compartiendo el video y los testimonios que tenían. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar, pero Tasha sabía que tenían que ser estratégicos sobre cómo presentaban su caso. No quería darle al departamento de policía la oportunidad de desestimar sus reclamos. La semana siguiente organizaron una conferencia de prensa para invitar a miembros de la comunidad, activistas y medios locales. Tasha estaba en la cápsula, lista para decir tu verdad. La sala estaba llena de reporteros, sus cámaras destellando, listas para capturar cada palabra. Hoy nos unimos para exigir justicia. Tasha comenzó a sonar con fuerza. Lo que me pasó no es solo una historia personal, es un reflejo de un problema sistémico que afecta a toda nuestra comunidad. Las acciones de la oficial White son parte de un patrón más amplio de racismo que no se puede ignorar. Mientras compartía su historia, la sala se llenó de emoción, la gente asintió con la cabeza y algunos incluso derramaron lágrimas al recordar sus propias experiencias con la discriminación. Se reprodujo el video y se escucharon jadeos cuando las imágenes revelaron el trato brutal del oficial a otra persona negra. El corazón de Tasha se aceleró cuando vio el impacto de sus palabras en la audiencia. No permitiremos que nuestras voces sean silenciadas. Exigimos responsabilidad de nuestra policía y no nos detendremos hasta que se haga justicia. La conferencia terminó con un llamado a la acción y se alentó a los miembros de la comunidad a compartir sus propias historias y experiencias.
Tasha sintió que una sensación de empoderamiento la invadía, estaban construyendo un movimiento y el impulso estaba creciendo. Sin embargo, el departamento de policía no se quedó de brazos cruzados, en cuestión de días, intentaron desacreditar a Tasha y publicaron una declaración en la que afirmaban que estaba exagerando su experiencia y tergiversando los hechos, intentaron pintarla como una activista con una venganza personal en lugar de una jueza respetada que luchaba por la justicia, pero la comunidad se mantuvo firme, apoyando a Tasha y amplificando su mensaje. Las redes sociales se estallaron con hashtags que apoyaban su causa y el apoyo público siguió creciendo. Tasha estaba lista para luchar sabiendo que tenía el peso de la comunidad detrás de ella. En los días previos al juicio, Tasha recibió amenazas, pero también un apoyo abrumador. Su teléfono sonó constantemente con amigos y activistas que preguntaban cómo estaba mientras preparaba su caso. Sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala del tribunal estaba repleta de simpatizantes, activistas con carteles que decían justicia para Tasha y no más racismo. Tasha tomó una respiró profundamente mientras entraba a la habitación, sintiendo la energía de todos a su alrededor. Miró al oficial White, que estaba sentado con su abogado. Su rostro era una máscara de desafío, pero cuando sus ojos se encontraron, Tasha sintió una oleada de fuerza. No dejaría que el miedo o la intimidación la detuvieran. Esto era más que solo ella. Se trataba de enfrentarse al sistema que había fallado a tantos. Cuando comenzó el juicio, Tasha presentó su evidencia contando su experiencia con claridad y equilibrio. Los testimonios de los miembros de la comunidad pintaron una imagen vívida del miedo y el dolor causados por las acciones del oficial White. Con cada pieza de evidencia presentada, Tasha sintió el poder de su voz colectiva. La fiscalía llamó a los testigos que habían. Tasha experimentó un maltrato similar y sintió que sus historias resonaban en su corazón. No era solo su lucha, era una lucha por cada persona que había enfrentado discriminación en medio del juicio. Tasha sintió una ola de emoción que la invadía. El peso del momento era inmenso, pero sabía que tenía que permanecer fuerte. Los ojos de su comunidad estaban sobre ella y no podía decepcionarlos a medida que avanzaba el juicio. La defensa intentó socavar su credibilidad, pero Tasha se mantuvo firme. Respiró profundamente y superó los desafíos, determinada a demostrar que las acciones del oficial White eran parte de un problema mucho mayor. Con cada día que pasaba, la tensión en la sala del tribunal crecía. El jurado escuchó atentamente y el público quedó cautivado por el caso que se desarrollaba ante ellos. Tasha sintió la presión, pero también una sensación de esperanza. Creía en el poder de su historia y las historias de otros. Cuando el juicio llegó a su fin, Tasha se paró frente al jurado con el corazón latiendo en su pecho. Lo que me pasó no es solo un incidente aislado, es un reflejo del racismo sistémico que ha plagado nuestra sociedad durante demasiado tiempo. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que estas injusticias continúen. El jurado deliberó y el corazón de Tasha se aceleró mientras esperaba su decisión. Sintió una mezcla de ansiedad y esperanza, sabiendo que su veredicto podría cambiarlo todo. Cuando salió de la sala del tribunal ese día, Tasha sabía que había hecho todo lo posible para buscar justicia. Independientemente del resultado, se había mantenido firme y había unido a su comunidad de una manera que no se había hecho antes. Había demostrado que sus voces importaban y juntos continuarían la lucha por la justicia y la igualdad. La batalla estaba lejos de terminar, pero Tasha sintió una sensación de logro al saber que estaban progresando. Con cada testimonio, cada palabra dicha, estaban allanando el camino para un futuro donde todos pudieran sentirse seguros y valorados independientemente de su raza. A medida que se acercaba el día del juicio, el aire alrededor de Tasha se sentía cargado de electricidad. Estaba sentada en su oficina mirando las pilas de papeles y archivos apilados en su escritorio. El peso de la situación caía sobre sus hombros como una manta pesada. Estaba a punto de enfrentar al oficial White, el hombre que no solo la había irrespetado, sino que también había amenazado a su feto niña. Pero hoy no se trataba solo de ella, se trataba de justicia para todos los que habían sufrido a manos de aquellos que se suponía que debían protegerlos. Tasha respiró profundamente y miró por la ventana. El Palacio de Justicia se alzaba en la distancia, un símbolo de justicia y a veces de injusticia. Pensó en los muchos casos que había presidido, cada uno una historia de lucha y resiliencia, pero este caso era diferente, era personal, era su vida y las vidas de tantos otros que penderían de un hilo. Juez Luis, ¿estás listo para hoy?, preguntó su asistente Lisa mientras entraba en la habitación. Tasha se giró y forzó una sonrisa tratando de la ansiedad de burbujear debajo de la superficie. Estoy tan lista como siempre lo estaré. Tasha respondió, su voz firme, a pesar de la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de ella, pero no puedo deshacerme de esta sensación de que él va a intentar torcer todo en mi contra. Lisa asintió, tenemos que estar preparados para eso. He reunido todas las pruebas en su contra y nos aseguraremos de que su pasado salga a la luz. Gracias, Lisa, solo quiero asegurarme de que hagamos esto bien, dijo Tasha. Lisa puso una mano tranquilizadora en su hombro. Lo haremos, tendrás la verdad de tu lado, y la comunidad te respaldan, no estás sola en esto.
Tasha sintió una chispa de determinación, podía hacerlo, el apoyo de la comunidad era palpable, y sabía que contaban con ella para defenderlos mientras recogía sus papeles, y se dirigía hacia la salida, sintió el peso de su responsabilidad cuando llegaron al juzgado. Tasha se encontró con una multitud de simpatizantes que sostenían carteles que decían justicia para Tasha y fin de la brutalidad policial. La energía era eléctrica y Tasha sintió la descarga de adrenalina. Esto era más que un juicio. Era un movimiento y ella estaba al frente. Míralos a todos, dijo Tasha. Su voz se llenó de asombro. Crean en esta lucha tanto como yo, démosles una razón para animar, animó Lisa mientras caminaban hacia la entrada dentro del juzgado. La atmósfera estaba tensa, el juicio estaba programado para comenzar en breve, y Tasha podía ver al oficial White sentado en la mesa del acusado luciendo más presumido que nunca. Su abogado, un hombre alto con cabello peinado hacia atrás y un aire de arrogancia, se inclinó y se acercó susurrándole algo. El estómago de Tasha se hizo un nudo cuando vio la expresión de White, una mezcla de desafío y desdén. Sabía que él intentaría desacreditarla a cada paso, pero estaba decidida a mantenerse firme. La sala del tribunal se llenó de gente y Tasha tomó su asiento. El juez entró y todos se pusieron de pie con respeto mientras se sentaban. Los procedimientos comenzaron y Tasha podía sentir el peso del momento presionándola. Los fiscales se pusieron de pie primero, presentando el caso contra el oficial White. Expuso la evidencia, el video del incidente, testimonios de testigos e informes del comportamiento pasado de White. Cada pieza de evidencia se sentía como un paso hacia la justicia. Pero Tasha sabía que necesitaban más que solo hechos. Necesitaban mostrarle al jurado el lado humano de la historia. Cuando el fiscal terminó, miró directamente al jurado. Este caso es sobre más que solo uno. Las acciones del oficial se trata del problema más amplio del racismo sistémico en nuestra sociedad. No podemos permitir que este tipo de comportamiento quede impune. Tasha sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento que había estado esperando. Se puso de pie lista para hablar. Su señoría, ¿puedo acercarme al estrado? El juez asintió y Tasha caminó hacia adelante, respiró profundamente tratando de calmar los nervios que se arremolinaban en su estómago. Me gustaría compartir mi testimonio, dijo mirando al jurado con voz firme. Tasha recordó los eventos de ese día desde el momento en que la detuvieron hasta la violencia que siguió. Habló sobre el miedo que sentía no solo por ella misma, sino por su hijo por nacer. Describió el dolor de ser tratada con falta de respeto simplemente por el color de su piel. Soy más que una víctima, dijo Tasha. Su voz cobraba fuerza. Soy una jueza que ha dedicado su vida a garantizar la justicia para los demás. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos los que han enfrentado la discriminación. Es hora de hacer un cambio. La sala quedó en silencio, las palabras de Tasha quedaron suspendidas en el aire resonando con todos los presentes. Sintió el apoyo de la multitud detrás de ella, su energía la alimentaba. Su resolución después de que Tasha terminó su testimonio, los abogados del oficial White se pusieron de pie listos para lanzar un contraataque. Su señoría, me gustaría recordarle a la corte que el juez Lewis tiene una agenda. Ella está tratando de usar esta situación para promover su propia causa. Los jadeos estallaron de la audiencia y Tasha sintió que su sangre hervía. ¿Cómo se atreve a intentar tergiversar sus palabras? Pero ella permaneció tranquila sabiendo que tenía que concentrarse en la verdad. El abogado continuó intentando socavar la credibilidad de Tasha. ¿No es cierto que ha estado involucrado en numerosos casos contra oficiales de policía? ¿No es posible que todo este incidente sea una trampa? Tasha se agarró del borde del estrado de los testigos. Su corazón latía con fuerza. Podía sentir el peso de la acusación, pero se negó a dar marcha atrás. Esto no es una trampa. Se trata de responsabilidad. No permitiré que mi posición se use para silenciar la verdad. La tensión en el jurado. Tasha sintió una chispa de determinación, podía hacerlo, el apoyo de la comunidad era palpable, y sabía que contaban con ella para defenderlos mientras recogía sus papeles, y se dirigía hacia la salida. Sintió el peso de su responsabilidad cuando llegaron al juzgado. Tasha se encontró con una multitud de simpatizantes que sostenían carteles que decían justicia para Tasha y fin de la brutalidad policial. La energía era eléctrica y Tasha sintió la descarga de adrenalina. Esto era más que un juicio. Era un movimiento y ella estaba al frente. Míralos a todos, dijo Tasha. Su voz se llenó de asombro. Crean en esta lucha tanto como yo, démosles una razón para animar, animó Lisa mientras caminaban hacia la entrada dentro del juzgado. La atmósfera estaba tensa, el juicio estaba programado para comenzar en breve, y Tasha podía ver al oficial White sentado en la mesa del acusado luciendo más presumido que nunca. Su abogado, un hombre alto con cabello peinado hacia atrás y un aire de arrogancia, se inclinó y se acercó susurrándole algo. El estómago de Tasha se hizo un nudo cuando vio la expresión de White, una mezcla de desafío y desdén.
Sabía que él intentaría desacreditarla a cada paso, pero estaba decidida a mantenerse firme. La sala del tribunal se llenó de gente y Tasha tomó su asiento. El juez entró y todos se pusieron de pie con respeto mientras se sentaban. Los procedimientos comenzaron y Tasha podía sentir el peso del momento presionándola. Los fiscales se pusieron de pie primero, presentando el caso contra el oficial White. Expuso la evidencia, el video del incidente, testimonios de testigos e informes del comportamiento pasado de White. Cada pieza de evidencia se sentía como un paso hacia la justicia. Pero Tasha sabía que necesitaban más que solo hechos. Necesitaban mostrarle al jurado el lado humano de la historia. Cuando el fiscal terminó, miró directamente al jurado. Este caso es sobre más que solo uno. Las acciones del oficial se trata del problema más amplio del racismo sistémico en nuestra sociedad. No podemos permitir que este tipo de comportamiento quede impune. Tasha sintió que su corazón se aceleraba, este era el momento que había estado esperando, se puso de pie lista para hablar. Su señoría, ¿puedo acercarme al estrado? El juez asintió y Tasha caminó hacia adelante, respiró profundamente tratando de calmar los nervios que se arremolinaban en su estómago. Me gustaría compartir mi testimonio, dijo mirando al jurado con voz firme. Tasha recordó los eventos de ese día desde el momento en que la detuvieron hasta la violencia que siguió, habló sobre el miedo que sentía no solo por ella misma, sino por su hijo por nacer, describió el dolor de ser tratada con falta de respeto simplemente por el color de su piel. Soy más que una víctima, dijo Tasha. Su voz cobraba fuerza, soy una jueza que ha dedicado su vida a garantizar la justicia para los demás. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos los que han enfrentado la discriminación. Es hora de hacer un cambio. La sala quedó en silencio, las palabras de Tasha quedaron suspendidas en el aire resonando con todos los presentes. Sintió el apoyo de la multitud detrás de ella, su energía la alimentaba. Su resolución después de que Tasha terminó su testimonio, los abogados del oficial White se pusieron de pie listos para lanzar un contraataque. Su señoría, me gustaría recordarle a la corte que el juez Lewis tiene una agenda. Ella está tratando de usar esta situación para promover su propia causa. Los jadeos estallaron de la audiencia y Tasha sintió que su sangre hervía. ¿Cómo se atreve a intentar tergiversar sus palabras? Pero ella permaneció tranquila sabiendo que tenía que concentrarse en la verdad. El abogado continuó intentando socavar la credibilidad de Tasha. ¿No es cierto que ha estado involucrado en numerosos casos contra oficiales de policía? ¿No es posible que todo este incidente sea una trampa? Tasha se agarró del borde del estrado de los testigos. Su corazón latía con fuerza. Podía sentir el peso de la acusación, pero se negó a dar marcha atrás. Esto no es una trampa. Se trata de responsabilidad. No permitiré que mi posición se use para silenciar la verdad. La tensión en el jurado. En su silla sintiendo una oleada de determinación, ya no era solo una víctima, era una guerrera lista para luchar por sus derechos. El oficial White se sentó al otro lado de la habitación. Su expresión era una mezcla de arrogancia e inquietud. Claramente subestimó a Tasha, sin darse cuenta de la fuerza que poseía como juez respetada. El tribunal ahora está en sesión. La jueza anunció su voz firme y constante. Comenzaremos escuchando las declaraciones de apertura de la fiscalía. El abogado de Tasha, una mujer apasionada llamada Linda, se puso de pie y caminó hacia el jurado. Se había preparado meticulosamente para este momento, sabiendo lo crucial que era dar el tono. Damas y caballeros del jurado, Linda, comenzó su voz clara y poderosa, hoy escucharán sobre el trato brutal de mi cliente, la jueza Tasha Lewis, a manos del oficial White. Este caso no se trata solo de un incidente, se trata de un problema sistémico que ha afectado a nuestra comunidad durante demasiado tiempo. Tasha observó a Linda hablar con el corazón henchido de orgullo. Había trabajado duro para ganarse su puesto como juez y ahora estaba usando ese poder para buscar justicia para ella y otros que habían enfrentado injusticias similares. Linda continuó, ese día, Tasha simplemente estaba caminando hacia su auto cuando el oficial White se le acercó sin motivo. Actuó por puro prejuicio y agresión, la pateó mientras estaba embarazada y al mismo tiempo mostró su absoluto desprecio por su dignidad y seguridad. Este no es solo el caso de un policía malo, es un reflejo de un sistema roto. Mientras Linda hablaba, Tasha sintió una ola de emoción que la invadía. Recordó el miedo que había sentido cuando el oficial White la confrontó por primera vez. El dolor de ser tratada como si fuera menos que ella. Español humana, pero ahora tenía la oportunidad de contar su historia y responsabilizarlo. Después de las declaraciones de apertura, la fiscalía comenzó a llamar testigos. El primero en testificar fue Marcus, un transeúnte que había presenciado el incidente. Tasha conocía bien a Marcus, era un activista que había luchado incansablemente por la justicia en su comunidad. Subió al estrado, su expresión seria. Por favor, diga su nombre para que conste él.
Abogado le preguntó Marcus Johnson, él respondió con voz firme: yo estaba caminando cuando vi al oficial White acercarse a Tasha, me di cuenta de que algo andaba mal de inmediato, le estaba gritando sin razón, y luego la pateó. Los jadeos resonaron en la sala del tribunal, y Tasha sintió que su corazón se aceleraba. Miró al oficial White, que se movió incómodo en su asiento. ¿Qué vio después? Presionó el abogado. Vi a Tasha caer al suelo, y se estaba sosteniendo el estómago. Estaba aterrorizada por ella. En el bebé Marcus, dijo con voz fuerte. Saqué mi teléfono, y comencé a grabar. Sabía que la gente necesitaba ver lo que estaba sucediendo. Tasha recordaba ese momento vívidamente, se había sentido tan vulnerable, pero saber que alguien la defendía hizo toda la diferencia. La fiscalía reprodujo el video, y Tasha vio cómo las imágenes capturaron las acciones agresivas del oficial White. Fue doloroso revivirlo, pero también solidificó su determinación. El siguiente testigo fue Samantha, otra persona que había estado en la escena. Se acercó al estrado, su expresión seria. Vi todo lo que dijo Tasha, solo estaba parada allí, y luego la pateó. Me sorprendí, no podía creer que un oficial de policía hiciera algo así. Mientras cada testigo hablaba, las piezas de la historia de Tasha encajaban. La fiscalía pintó una imagen clara de lo que había sucedido ese día, y Tasha podía sentir el apoyo de la comunidad detrás de ella. La sala estaba llena de personas que creían en ella, que querían justicia por los errores que se habían cometido. Mientras la fiscalía concluía su caso, Linda se volvió hacia Tasha. ¿Estás lista para tu testimonio?, preguntó, sus ojos llenos de aliento. Tasha respiró hondo, su corazón acelerado. Estoy lista, respondió, determinación en su voz. Este era su momento de decir su verdad. Cuando fue su turno de subir al estrado, Tasha sintió una mezcla de nervios y empoderamiento. Caminó hacia el frente, sus manos temblaban ligeramente mientras las colocaba en el estrado. La sala quedó en silencio, todas las miradas en ella. Por favor, diga su nombre, dijo el abogado. Tasha Lewis, dijo su voz firme. Cuéntenos qué pasó ese día. El abogado instó. Tasha miró alrededor de la sala del tribunal, encontrándose con los ojos del jurado. Yo estaba saliendo de mi auto cuando el oficial White se me acercó. No dijo por qué me estaba deteniendo. Empezó a gritar, y antes de que me diera cuenta me pateó. Tenía tanto miedo por mi bebé. La voz de Tasha tembló mientras hablaba, pero siguió adelante. He dedicado mi vida a la justicia y he trabajado duro para ganarme mi puesto como juez, pero ese día me sentí como si no fuera nada. Fue humillante y doloroso. Nunca pensé que experimentaría algo así. Mientras contaba su historia, Tasha pudo ver que las caras del jurado cambiaban. Estaban escuchando, y ella podía sentir su empatía. Esto no se trata solo de mí, continuó, se trata de un sistema que permite a personas como el oficial White actuar sin consecuencias. Quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que pasé yo. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero las reprimió. Quiero que mi hijo crezca en un mundo donde no tenga que temer a la mismísima gente que se supone que debe protegerlos. Cuando Tasha terminó, la sala del tribunal estalló en aplausos. Fue un momento de solidaridad, una declaración poderosa contra la discriminación que había enfrentado, pero el abogado del oficial White aún no había terminado. Se puso de pie con una sonrisa en su rostro. El juez Lewis comenzó, su tono condescendiente. No es cierto que tienes antecedentes de prejuicios contra la aplicación de la ley. Tasha sintió una oleada de ira, pero mantuvo la compostura. No, eso no es verdad. Juzgo los casos en función de la evidencia, no del color de la piel de alguien o su profesión. Pero se sabe que eres muy franco en contra de la policía. Presionó tratando de provocarla. Porque creo en la rendición de cuentas. Los oficiales de policía no deberían estar por encima de la ley. Tasha respondió con voz firme: quiero justicia para todos, independientemente de sus antecedentes. La tensión en la sala era palpable mientras el abogado defensor trataba de socavar su credibilidad, pero Tasha se mantuvo firme, lista para defenderse no solo a sí misma, sino también a la comunidad que representaba. Mientras el día llegaba a su fin, Tasha bajó del estrado con el corazón palpitando. Había hecho todo lo posible para transmitir la verdad, y ahora estaba en manos del jurado. Intercambió una mirada con Linda, quien asintió en apoyo. Pase lo que pase después, fuiste increíble, dijo Linda. El orgullo brilla en sus ojos. Le mostraste a todos lo que significa defender la justicia. Esa noche, Tasha yacía en la cama, su mente acelerada con pensamientos sobre el juicio. Repitió los eventos del día, analizó cada momento. El apoyo de la comunidad había sido abrumador, pero también conocía los desafíos que se avecinaban. El veredicto no solo la afectaría a ella, sino a todos los que alguna vez habían enfrentado discriminación. A la mañana siguiente trajeron más testigos y testimonios. Cada persona agregó otra capa al caso contra el oficial White. Tasha escuchó atentamente al darse cuenta de cuántas vidas habían sido impactadas por el mismo sistema que le había fallado. La sala se llenó de emoción a medida que se compartían más historias de perfil racial y abuso. Cada vez que el testigo habló, el jurado parecía más comprometido. Sus expresiones cambiaron de neutrales a empáticas. Tasha sintió una renovada sensación de esperanza. Tal vez finalmente verían la verdad y la necesidad de cambio. A medida que continuaba el juicio, la tensión aumentaba. Tasha sabía que el resultado podría sentar un precedente para el futuro, no solo para ella sino para innumerables personas más que habían sufrido en silencio. Estaba claro que había mucho en juego después de un largo día en la corte.
Tasha y Linda me llamaron para discutir su estrategia. Tenemos que concentrarnos en el impacto de las acciones del oficial White. Linda sugirió que se trata de algo más que el asalto, se trata del mensaje que envía. Tasha asintió sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esto no se trata solo de mí, se trata de asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder mientras. Ella, por favor, diga su nombre, dijo el abogado. Tasha Lewis, dijo su voz firme. Cuéntenos qué pasó ese día. El abogado instó. Tasha miró alrededor de la sala del tribunal, encontrándose con los ojos del jurado. Yo estaba saliendo de mi auto cuando el oficial White se me acercó. No dijo por qué me estaba deteniendo. Empezó a gritar, y antes de que me diera cuenta me pateó. Tenía tanto miedo por mi bebé. La voz de Tasha tembló mientras hablaba, pero siguió adelante. He dedicado mi vida a la justicia y he trabajado duro para ganarme mi puesto como juez, pero ese día me sentí como si no fuera nada. Fue humillante y doloroso. Nunca pensé que experimentaría algo así. Mientras contaba su historia, Tasha pudo ver que las caras del jurado cambiaban, estaban escuchando, y ella podía sentir su empatía. Esto no se trata solo de mí, continuó, se trata de un sistema que permite a personas como el oficial White actuar sin consecuencias. Quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que pasé yo. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero las reprimió. Quiero que mi hijo crezca en un mundo donde no tenga que temer a la mismísima gente que se supone que debe protegerlos. Cuando Tasha terminó, la sala del tribunal estalló en aplausos. Fue un momento de solidaridad, una declaración poderosa contra la discriminación que había enfrentado, pero el abogado del oficial White aún no había terminado. Se puso de pie con una sonrisa en su rostro. El juez Lewis comenzó su tono condescendiente. No es cierto que tienes antecedentes de prejuicios contra la aplicación de la ley. Tasha sintió una oleada de ira, pero mantuvo la compostura. No, eso no es verdad. Juzgo los casos en función de la evidencia, no del color de la piel de alguien o su profesión. Pero se sabe que eres muy franco en contra de la policía. Presionó tratando de provocarla. Porque creo en la rendición de cuentas. Los oficiales de policía no deberían estar por encima de la ley. Tasha respondió con voz firme: quiero justicia para todos, independientemente de sus antecedentes. La tensión en la sala era palpable mientras el abogado defensor trataba de socavar su credibilidad, pero Tasha se mantuvo firme, lista para defenderse no solo a sí misma, sino también a la comunidad que representaba. Mientras el día llegaba a su fin, Tasha bajó del estrado con el corazón palpitando. Había hecho todo lo posible para transmitir la verdad, y ahora estaba en manos del jurado. Intercambió una mirada con Linda, quien asintió en apoyo. Pase lo que pase después, fuiste increíble, dijo Linda. El orgullo brilla en sus ojos. Le mostraste a todos lo que significa defender la justicia. Esa noche, Tasha yacía en la cama, su mente acelerada con pensamientos sobre el juicio. Repitió los eventos del día, analizó cada momento. El apoyo de la comunidad había sido abrumador, pero también conocía los desafíos que se avecinaban. El veredicto no solo la afectaría a ella, sino a todos los que alguna vez habían enfrentado discriminación. A la mañana siguiente trajeron más testigos y testimonios. Cada persona agregó otra capa al caso contra el oficial White. Tasha escuchó atentamente al darse cuenta de cuántas vidas habían sido impactadas por el mismo sistema que le había fallado. La sala se llenó de emoción a medida que se compartían más historias de perfil racial y abuso. Cada vez que el testigo habló, el jurado parecía más comprometido. Sus expresiones cambiaron de neutrales a empáticas. Tasha sintió una renovada sensación de esperanza. Tal vez finalmente verían la verdad y la necesidad de cambio. A medida que continuaba el juicio, la tensión aumentaba. Tasha sabía que el resultado podría sentar un precedente para el futuro, no solo para ella sino para innumerables personas más que habían sufrido en silencio. Estaba claro que había mucho en juego después de un largo día en la corte. Tasha y Linda me llamaron para discutir su estrategia. Tenemos que concentrarnos en el impacto de las acciones del oficial White. Linda sugirió que se trata de algo más que el asalto, se trata del mensaje que envía. Tasha asintió sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esto no se trata solo de mí, se trata de asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. Mientras se preparaban para los argumentos finales, Tasha sintió una mezcla de nervios y determinación. Había llegado el momento de presentar su caso final para asegurarse de que la verdad se escuchara alto y claro. Sabía que la decisión del jurado podría cambiar todo en la sala del tribunal. La atmósfera estaba cargada de anticipación. La defensa hizo su argumento final tratando de retratar al oficial White como un oficial bien intencionado que cometió un error. Tasha escuchó atentamente, pero podía sentir la creciente impaciencia del jurado. Entonces llegó el momento de que Linda hablara. Se puso de pie, su presencia exigiendo la atención de todos en la sala. Damas y caballeros del jurado, comenzó, y han escuchado la verdad, hoy han visto la evidencia, y han escuchado las voces de los que han sufrido. Estamos en una encrucijada y su
decisión puede perpetuar un ciclo de injusticia o allanar el camino para un cambio real. Tasha sintió que su corazón se aceleraba mientras Linda continuaba. Esto no se trata solo de un oficial, se trata de un sistema roto que permite que la discriminación prospere. Debemos responsabilizar al oficial White por sus acciones. Al hacerlo enviamos un mensaje claro de que este comportamiento no será tolerado. Como terminó Linda español, argumento. Tasha sabía que el momento de la verdad se acercaba. El jurado pronto decidiría el destino del oficial White y con él el mensaje que enviarían a su comunidad, y más allá. Tasha respiró profundamente sabiendo que había hecho todo lo posible para luchar por la justicia, miró alrededor de la sala haciendo tic-tac en los rostros de sus partidarios sintiendo que su fuerza reforzaba la suya. Cualquiera que fuera el resultado, estaba orgullosa de defender lo que era correcto mientras el jurado salía de la sala para deliberar. La tensión era palpable. Tasha se aferró a su esperanza con fuerza sabiendo que este momento era crucial no solo para ella, sino para todos los que habían sido afectados por la injusticia. El tiempo pareció extenderse mientras esperaban, el silencio cargado de anticipación. La sala del tribunal estaba llena de gente, amigos, familiares, activistas, todos esperando un resultado favorable. El corazón de Tasha se aceleró mientras trataba de concentrarse en la energía positiva que la rodeaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el jurado les devolvió la expresión seria. Tasha contuvo la respiración, sus palmas sudaban mientras agarraba con fuerza los brazos de su silla. ¿Podrían los jurados ponerse de pie, por favor?, preguntó el juez y la sala del tribunal se quedó en silencio instantáneamente. Los cuatro se levantaron con expresión seria. Hemos llegado a un veredicto. El corazón de Tasha latía con fuerza en su pecho. Este era el momento que todos habían estado esperando. Los Forers continuaron en el caso de Tasha Lewis contra el oficial White. Encontramos al acusado culpable de agresión y mala conducta. La sala estalló en vítores. Los ojos de Tasha se llenaron de lágrimas cuando se volvió hacia Linda, quien sonreía de orgullo. Lo habían hecho, se había hecho justicia. Cuando Tasha salió de la sala del tribunal rodeada de seguidores, sintió que una sensación de esperanza la invadía. Esta victoria no era solo para ella, sino para todos los que habían enfrentado la discriminación y la injusticia. Tasha sabía que todavía tenían trabajo por hacer, pero juntos podían continuar la lucha por un futuro mejor. Con una determinación renovada, salió a la luz del sol lista para liderar el camino hacia el cambio e inspirar a otros a defender sus derechos.